Sí, ya está aquí la versión 12+1 de Filmora. En este vídeo vais a descubrir las nuevas herramientas de esta versión 13. No es una beta, ya la podéis descargar. Wondershare se ha volcado en potenciar las herramientas de inteligencia artificial y nos ofrece novedades que ni siquiera programas muy profesionales como Premiere o Final Cut poseen todavía. Pero no perdamos el tiempo, que sé que estáis impacientes, y vamos a verlas. Una de las novedades de esta versión de Filmora es que, por fin, se ha incluido la posibilidad de crear clips compuestos. ¿Que para qué sirven? Pues bien, a veces tenemos una breve intro o animación hecha con varios clips. Nos ha llevado un tiempo de trabajo y no nos gustaría que se nos moviese algún clip o que borrásemos algo por error. Y también es algo incómodo tener que estar exportando cada vez que hacemos una pequeña composición. Pues bien, los clips compuestos son la solución. Se trata de una acción como el de agrupar los clips, pero con la ventaja de que se convierten en un clip único, por lo que también ocupará menos espacio. Se crean con el menú contextual que aparece al darle a la selección de clips con el botón derecho del mouse, en la opción Crear clip compuesto. ¿Pero son reversibles? Claro. Si por un casual has detectado un fallo y necesitas modificar algo de un clip compuesto, solo debes darle con el botón derecho del mouse y buscar la opción de editar en línea de tiempo. Los clips que lo componen se separan en la posición original. Una de las novedades de esta versión es que en varias secciones como títulos, efectos o stickers, disponemos de un panel al que nombran como tendencias, pero que son simples muestras de plantillas, con lo que podéis crear vuestros proyectos o que simplemente os sirvan como inspiración. En cada una de ellas veréis debajo unos pequeños iconos con números. Eso significa el número de clips de ejemplo que descargas, la cantidad de clips de música o de títulos. Una de las herramientas que personalmente les había demandado en varias ocasiones es la de curvas para manejar animaciones. Y por fin la incluyen. Veámosla con un texto. Creamos un texto sencillo y haremos una animación muy sencilla. Ahora, con este botón, descubrimos el panel de curvas de keyframes y con ellas podemos jugar con nuestras animaciones. He de añadir que para mí todavía le falta pulir la herramienta, ya que le falta un poco de precisión, pero es un buen comienzo. La reina de las herramientas en esta nueva versión, sin duda, es la creación de música por inteligencia artificial, la más de sencilla de utilizar y que solo por eso ya vale la pena comprar el programa. Se trata de una herramienta de la que no disponen programas como Premiere o Final Cut y que, sin duda, nos evitará quebraderos de cabeza ya que no tiene derecho de autor. Es muy simple de usar, pero veréis que consumen créditos. Esto es una cosa común en todas las herramientas de inteligencia artificial que trae Filmora, y es que dispone de una cantidad de créditos que irás gastando a medida que utilices esas herramientas. En su página oficial puedes conseguir más créditos mediante pago o abono mensual. Os quiero recordar en este punto que todas estas herramientas y más las iremos viendo en los vídeos del canal con detalle y ejemplos para que aprendáis a manejarlas. Así que espero que os suscribáis y le deis a la campanita. Bajo la pantalla de visualización podréis ver el icono de un pequeño robot. La herramienta se llama Copilot y se trata, según Wondershare, de un asesor para la edición, pero para mí es un chat de IA donde puedes descubrir nuevas cosas. Otra de las novedades que me gusta, aunque las pruebas que he podido hacer no son muy satisfactorias, es la máscara inteligente. Sí,
Con solo dar un brochazo en una persona, por ejemplo, la separa del fondo. Después, dispones de la posibilidad de rastrearla y es en ese punto donde veo que no hace un buen trabajo. Quizá tampoco la he sabido utilizar. Por ello, ya os iré mostrando con más detalle en próximos vídeos. Hay muchas otras novedades en la pantalla inicial, que os desgranaré más adelante, ya que, primero, deseo probarlas para mostraros bien de qué se tratan. Esas herramientas son un creador de vídeos desde texto, edición también basada en texto y un sincronizador de ritmos. Pero como ya os digo, prefiero probarlas a fondo, para poder mostraros cómo funcionan y si valen la pena. Y ya está por este vídeo. La conclusión, si es que aún tenéis dudas de si comprar esta nueva versión, es que me parece que vale mucho la pena, ya que no es una aplicación cara y lo que ofrece es suficiente como para trabajar como un profesional. Os envío un gran saludo, amigos, y espero veros en mi próxima publicación. Chao.